Bienvenido al capítulo de combate de Pathfinder Salvaje. En este capítulo veremos los aspectos más básicos y que siempre se utilizan en todos los combates. Para entender cómo funciona el combate, deberemos primero aprender cómo funciona la iniciativa, qué acciones puedes realizar, cómo funciona el movimiento, cómo se realizan los ataques, cómo se aplica el daño y cómo se cura, un caso de ataque especial llamado ataque salvaje. También habrá una sección con todas las otras reglas del manual que añaden profundidad al combate y lo hacen más interesante. Sin embargo, he considerado que con este resumen podrás empezar a jugar algún combate y luego añadir todas esas reglas que son también importantes. Finalmente, veremos un ejemplo de combate en el que Quinn intentará deshacerse de una emboscada de unos goblins. Empezamos por la iniciativa. La iniciativa en Pathfinder Salvaje funciona a través de un mazo de cartas de póker o de cualquier otra baraja similar. Cada jugador recibirá una carta, al igual que los enemigos que controla el director de juego. Una vez todos tengáis vuestra carta, jugaréis en el orden de prioridad de dicha carta, es decir, primero jugará el as, después el rey, la reina, la jota y finalmente los números en orden descendiente del 10 al 2. En el caso de que algún jugador empate con otro, primero van las picas, luego los corazones, los diamantes y finalmente los tréboles. En el caso de que algún jugador reciba un joker, obtendrá una bonificación de +2 a las tiradas de rasgo, así como al daño. Y también al final de la ronda deberán mezclarse todas las cartas utilizadas para formar un nuevo mazo. Una vez sea tu turno, tienes dos opciones. La primera es moverte y la segunda es realizar una acción. Es posible realizar más de una acción acarreando penalizadores, pero vamos a obviar esto para tu primer combate. Una acción puede ser cualquier cosa que tu personaje haga. Como ya hemos visto, las acciones se solucionan con una prueba de un rasgo si hay alguna duda sobre el resultado de esta. Sin embargo, en el combate, lo más habitual será que ataques a tu enemigo. Luego veremos cómo se hace. Moverte es sencillo, solo tienes que consultar el valor de tu paso para saber cuántos metros puedes moverte en este asalto. En el caso de que quieras correr, podrás sumar la tirada de un dado de 6 a tu paso. Sin embargo, tendrás un penalizador de -2 a todas tus acciones que realices durante este turno. Si se considera que te estás moviendo por un terreno difícil de atravesar, tu paso se va a reducir a la mitad, o lo que es lo mismo, moverse 1 metro por terreno difícil cuesta 2 pasos. Ten en cuenta que también puedes correr por terreno difícil, pero igualmente la distancia de correr también va a reducirse a la mitad. Finalmente, en el caso de que tu movimiento incluya superar algún obstáculo peligroso, deberás hacer una tirada de atletismo. En caso de que la pases, no sucederá nada, pero si la fallas, no podrás moverte. En el caso que hayas sacado una pifia, te habrás hecho daño, te habrás caído al suelo o alguna cosa peor. Ahora vamos a ver la acción más utilizada en el combate, que es el ataque. Hay dos tipos de ataques principalmente. El primero es cuerpo a cuerpo y el segundo es a distancia. Cada ataque utiliza una habilidad diferente, como por ejemplo pelea para el caso de cuerpo a cuerpo o atletismo y disparar en el caso de disparar a distancia. Atletismo se utiliza para armas arrojadizas, mientras que disparar se utiliza para aquellas armas que arrojen proyectiles. Para saber si alcanzamos a nuestro objetivo, debemos comparar el resultado de la tirada con el valor objetivo. En el caso de los ataques cuerpo a cuerpo será el valor de la parada del oponente, mientras que en los ataques a distancia el valor objetivo es fijo y es 4. Pongamos como ejemplo que Quinn se encuentra con un goblin. Si Quinn quisiera utilizar su bastón para golpear cuerpo a cuerpo al goblin, deberíamos coger el dado de su habilidad pelear, que es 6, añadir un dado salvaje y realizar la tirada. Sin embargo, si quiere disparar una flecha a dicho goblin, deberíamos utilizar el valor de la habilidad de disparar. Como Quinn no está entrenado en disparo, recuerda que tenemos que utilizar un dado de 4 y restar 2 al resultado total de la tirada. Cuando logramos impactar a nuestro oponente, el siguiente paso es calcular el daño que hemos provocado. En el perfil del arma encontrarás toda la información necesaria para hacer este cálculo. En el caso del bastón y de la espada ropera, la fórmula del daño nos indica que tenemos que utilizar el dado de fuerza más un dado de 4. Esto significa que si nuestro dado de fuerza es el dado de 6, deberemos coger un dado de 6 y un dado de 4, tirarlos y sumar este resultado.
Ten en cuenta que esto funciona un poco diferente de la tirada normal de rasgo, puesto que los dos dados se suman. Sin embargo, pueden explotar y iremos repitiendo la tirada de cada uno de los dados que explote para ir sumando más dados. También debemos prestar atención al número de aumentos obtenidos en la tirada, puesto que sacar uno o más aumentos nos dará un dado de 6 extra al daño. Ten en cuenta que aunque saques 2 o 3 o más aumentos, solamente sumarás un dado de 6 al daño. Como cualquier otro dado tirado en el cálculo del daño, este dado de bonificación también podría explotar. Un último detalle para el cálculo del daño es que algunas armas a distancia no incluyen ningún atributo en su fórmula de daño, con lo cual solo deberás coger los dados que se especifiquen ahí. Una vez hemos calculado el daño, debemos saber cómo aplicarlo. Para aplicar el daño, lo primero que tenemos que hacer es compararlo con la dureza de nuestro oponente. En el caso en el que obtengamos lo que sería equivalente a un éxito en una tirada de rasgo, es decir, superamos la dureza del oponente por 0 o 3 puntos, dejaremos aturdido a nuestro oponente. Mientras que lo superamos por 4 a 7, lo que se consideraría un aumento, quedará aturdido además de recibir una herida. En el caso de que obtengamos 2 o 3 aumentos, recibirá respectivamente 2 y 3 heridas. Hay un caso especial en el que si un oponente ya está aturdido y lo volvemos a aturdir, pasaría directamente a recibir una herida. La mayoría de oponentes quedarán fuera de combate tras recibir una herida. Sin embargo, nuestros Pathfinder y algunos antagonistas importantes podrán recibir varias de ellas. Pero tampoco te pienses que recibir golpes no te va a complicar la vida. Si empiezas tu turno aturdido, deberás superar una prueba de espíritu o no podrás hacer gran cosa. Para el combate básico entenderemos que pierdes el turno. En el caso de que superes la prueba de espíritu, dejarás de estar aturdido. Ten en cuenta que si no superas la tirada, estarás aturdido hasta que logres deshacerte de la condición. Por cada herida que tengas, recibirás un penalizador de -1 a todas las tiradas de rasgo que hagas. Es decir, si tienes 2 heridas, recibirás un penalizador de -2 a prácticamente todo lo que hagas. Ahora que ya sabemos cómo aplicar el daño, vamos a ver qué efectos más permanentes tiene y cómo curarlo. Lo primero que debemos saber es que si nuestro héroe recibe más de 3 heridas, quedará incapacitado, con lo cual se deberá realizar inmediatamente una prueba de vigor. En el caso de obtener una pifia, el personaje muere. Si simplemente fallamos la tirada, nuestro personaje empezará a desangrarse, mientras que si tenemos éxito, nuestro personaje simplemente yacerá en el suelo. Si tenemos la mala suerte de que nuestro personaje se desangra, debemos realizar una tirada de vigor al inicio de cada uno de los turnos. Si fallamos, nuestro personaje morirá. Sin embargo, si tenemos éxito, nuestro personaje seguirá vivo para ir repitiendo las tiradas. En el caso de que logremos sacar un aumento, nuestro personaje quedará estabilizado y no hará falta que volvamos a tirar a menos que recibamos más daño. Ahora pasaremos a ver cómo curamos el daño. Lo primero que debemos explicar es la regla de la hora de oro, que indica que cualquier herida que no esté tratado tras la hora de recibirla deberá recuperarse mediante la curación natural. En el caso de que quieras curar las heridas recientes provocadas a un compañero, harás una tirada de medicina. En el caso de que tengas éxito, podrás quitar una herida a tu compañero. Si obtienes 1 o más aumentos, podrás retirar 2 heridas. Y en el caso de que falles, no podrás volverlo a intentar, puesto que se entiende que has gastado todo el tiempo y concentración necesarias para hacerlo, así que no lo puedes hacer mejor. Eso sí, ten en cuenta que otros personajes podrían intentar curar las mismas heridas. También es posible detener el desangramiento de un personaje mediante una tirada de medicina. Cuando un paciente está incapacitado por culpa del daño, curar esa herida elimina ese estado y por lo tanto recobra la conciencia. Como último recurso, siempre puedes esperar a que tu cuerpo se regenere mediante la curación natural. Para tu primera partida solo tienes que saber que cada 5 días se harán tiradas de vigor para ver si se recuperan las heridas o no. Antes de empezar con el ejemplo de combate, me gustaría explicarte 2 maniobras que te van a ayudar a ser más ofensivo o más defensivo durante la ronda. El ataque salvaje es un tipo especial de ataque que recibe una bonificación de +2 al daño y a la tirada de rasgo para impactar. Este tipo de ataque nos puede servir cuando somos incapaces de impactar y herir a nuestro oponente. Sin embargo, atacar de forma salvaje significa que descuidamos nuestra defensa y quedamos vulnerables, lo que significa que los ataques dirigidos hacia nosotros van a recibir una bonificación de +2.
En el caso en el que nos interese ser más defensivos, podemos utilizar la acción de defensa durante el turno. Esto aumenta nuestra parada en 4 puntos, pero a cambio no podremos realizar otras acciones que no sean mover, incluyendo correr. Ya hemos repasado todo lo necesario para entender cómo funciona un ejemplo de combate. Ten en cuenta que hemos simplificado y obviado muchas reglas, como por ejemplo los movimientos especiales, el uso de Bennies, que son una moneda para repetir tiradas y para realizar tiradas de absorción para evitar caer heridos, las lesiones, el límite de heridas y otras reglas especiales que hacen el combate mucho más táctico e interesante. Empecemos ahora con el ejemplo de combate. Imaginemos que Quinn se encuentra en una carretera y salen 2 goblins de un matojo. Inicialmente intercambian algunas palabras, pero los goblins se muestran muy hostiles y empieza un combate. Primero mezclamos el mazo de iniciativa y repartimos una carta para Quinn y para cada uno de los goblins. Si seguimos el orden de prioridad de las cartas, Quinn actuará primero, luego lo hará uno de los goblins y finalmente terminará el otro goblin. En el turno de Quinn decide moverse y atacar con su bastón a uno de los 2 goblins. La tirada de pelea arroja un 3 y un 5, así que nos quedamos con el 5, y si lo comparamos con la parada del goblin, que también es 5, logramos impactarle. Una vez sabido esto, hacemos la tirada de daño, con el dado de 4 y el dado de 6, que nos han salido 2 y 4, sumados 6, y si lo comparamos con la dureza del goblin, que es 4, significa que lo hemos podido aturdir, porque hemos superado su dureza, pero no suficiente como para herirle. Ahora es el turno del otro de los goblins, que también se acerca a Quinn y lo ataca con su vara. En la tirada de pelea, el goblin solo tira un dado de 4, puesto que no es un antagonista importante. En este caso, el dado de 4 explota 2 veces, denotado con el símbolo de exclamación, para un total de 4 más 4 más 2, 10. Si lo comparamos con la parada 6 de Quinn, vemos que hemos logrado un aumento en esta tirada. Como consecuencia, en la tirada de daño vamos a añadir un dado de 6 a los 2 dados habituales del bastón. Tras tirar los dados, obtenemos un 3, un 5 y un 3. Por suerte, ninguno de los dados explota, pero el total de daño es 11, que si lo comparamos con la dureza de Quinn, 4, vemos que hemos obtenido un aturdimiento y una herida. Las cosas pintan muy mal para Quinn, pero por suerte el otro goblin está aturdido, así que debemos hacer una tirada de espíritu para saber si puede actuar o no en este turno. La tirada de espíritu arroja un 2, con lo cual el goblin sigue aturdido y por suerte para Quinn no puede realizar ninguna acción durante este turno. Como ya hemos realizado acciones para todos los personajes, recogemos las cartas sin mezclarlas y volvemos a repartir. En este caso, Quinn obtiene un Joker. Esto le va a dar un empuje que necesita para salir de esta situación tan tensa. Como Quinn dispone de un Joker, puede interrumpir y actuar en cualquier momento, y decide hacerlo el primero. Sin embargo, Quinn está aturdido, así que lo primero que tiene que hacer es hacer una tirada de espíritu. En esta tirada podremos sumar un más 2 porque tenemos el Joker y deberemos restar 1 puesto que tenemos una herida. Por suerte para Quinn, el dado salvaje arroja un 3, menos 1 más 2 son 4, lo suficiente como para librarse del estado aturdido y poder actuar en este turno. Pensándose que esta podría ser la última de sus aventuras, Quinn decide utilizar un ataque salvaje para quitarse de encima al menos a uno de los 2 goblins. Tras lanzar los 2 dados, obtenemos un 3 y un 6 que explota. Volvemos a tirar el 6 y obtenemos un 5. Si sumamos la tirada más alta, que va a ser el dado que ha explotado, es 11 más 2 por el Joker, menos 1 por la herida, más 2 por el ataque salvaje. Da un total de 14. Si lo comparamos con la parada del Goblin de 5, vemos que hemos superado con un aumento la tirada. Esto nos va a incluir un dado adicional en la tirada de daño. Ahora recogemos los dados para calcular el daño y le añadimos el dado adicional debido al aumento. Los tiramos y los sumamos. Obtenemos un 3, más un 5, más un 4 por el aumento, más 2 por haber robado un Joker, más 2 por el ataque salvaje, para un total de 16. Si lo comparamos con la dureza de tan solo 4 del Goblin, vemos como el Goblin recibe varias heridas
y queda fuera de combate. Hay que tener en cuenta que al no ser un antagonista importante, solamente con una herida quedaría fuera de combate. Vamos a suponer que en el siguiente turno el otro Goblin se deshace del aturdimiento y echa a correr al ver que su enemigo ha sido abatido por Quinn. Ahora que las heridas son todavía recientes, Quinn decide intentar curarse con unos primeros auxilios. Sin embargo, será bastante difícil, como veremos a continuación, puesto que Quinn no tiene entrenada la habilidad medicina y además tiene una herida que le complicará las cosas. Cogemos un dado de 4 y el dado salvaje de 6 caras, los arrojamos y obtenemos un 3 y un 5. El mejor resultado es un 5, que sería un éxito, pero tenemos que restar 1 por tener una herida y 2 por utilizar una habilidad sin entrenar, con lo cual el resultado total es un 2, con lo que se considera que la herida no está tratada y Quinn deberá estar descansando unos días a menos que no le importe la penalización de la herida. Y hasta aquí el capítulo de combate de hoy. Espero que este resumen te sea útil para tu primer combate y para cuando leas el manual de Pathfinder Salvaje por primera vez. Recuerda que puedes dejarme tus sugerencias en los comentarios, darle like si te ha resultado útil y suscribirte para los demás vídeos.